Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos en sus casas, en sus hogares? Mi deseo es que se encuentren bien, con las bendiciones de Dios. Sabemos que estamos un poquito separados, pero unidos en espíritu. Mi deseo es darle la bienvenida, que Dios los esté bendiciendo, que se estén llenando en estos momentos que no podemos salir. Tenemos más oportunidades de estar escuchando, leyendo, llenándonos más de Dios. Hay veces en mi vida yo me hacía preguntas, decía, ¿cómo puedo invertir más tiempo con el Señor? Mi trabajo, mis cosas rutinarias, mi familia, pero esto hay que agarrarlo positivamente, que ahora tengo más tiempo de poder estar con el Señor y es una bendición. Por eso la palabra de Dios nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Les quiero hablar tantito acerca de la verdad, que qué es la verdad, qué significa la verdad. Muchos tienen diferentes conceptos, ideas de lo que es la verdad. Para lo que a mí puede ser una verdad, para alguien más quizás no lo sea. Entonces, si vamos a los parámetros de la Biblia, lo que nos dice Dios de lo que es la verdad, esto quiero hacer como introducción, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por escucharnos, gracias por estar ahí al pendiente, y esperemos que este servicio sea de bendición para ustedes. Lo deseamos de corazón, yo y el grupo, el pastor, los que estamos trabajando, es nuestro deseo que este servicio sea de bendición para ustedes, que sea una palabra de alivio, de consuelo, una palabra que toque sus corazones. Entonces, miramos qué es lo que nos dice la Biblia, Dios, acerca de la verdad. En San Juan 8:1 dice: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Yo puedo mirar ahorita en esta situación donde nos encontramos, que quizás nos sintamos como presos en la casa, pero Dios nos da esa libertad para estar libres, alabándolo, libres de pecado, libres de tantísimas cosas. Esa es la libertad que Dios nos promete. Entonces, en Juan 8:37 también nos dice: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Aquí Jesús está diciendo, todo aquel que es de la verdad, no dice que cree en la verdad, dice que es de la verdad. Dice, oye mi voz. ¿Estaremos nosotros en la verdad y escuchando la voz de Dios? Jesús es la verdad. Jesús dijo en Juan 14:16, dijo, yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Pilatos lo tenía la verdad enfrente de él, pero no la creyó, no obedeció a la verdad. Esta es la verdad que nosotros creemos, que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es nuestra verdad. Si nosotros creemos en Él, nosotros creemos la verdad. Los invito, hermanos, vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que nos abra nuestros corazones, a pedirle a Dios
que quite cualquier estorbo que pueda estar ahí estorbando para no recibir su mensaje, para no recibir su palabra. Les invito, hermanos, a quitar cualquier estorbo, cualquier mal pensamiento y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a quitar cualquier cosa que pueda impedir que este mensaje venga a caer en buena tierra. Un pensamiento dice así: hemos de amar la verdad, sentir la verdad, obedecer la verdad. De lo contrario, nosotros no seríamos verdaderamente íntegros en los estatutos de Dios. Hay veces las opiniones cambian, las verdades quizás en algún tiempo fueron verdades, pero después viene a la más investigación y resulta que aquella verdad no era verdad. Pero nosotros estamos convencidos que la verdad, que es Cristo, no cambia. Así como Dios, nuestro Dios no cambia, es un Dios inmutable, tampoco aquel que la expresó que fue Dios, tampoco va a cambiar. Los invito a hacer una oración y a pedirle a Dios que por medio de su Espíritu tengamos un corazón abierto, con una expectativa de poder recibir esa verdad que viene, esa verdad que es Jesucristo. Gracias, Señor, te damos esta mañana, Señor, por permitirnos, Señor, estar en cualquier lugar, si nos encontremos en nuestros hogares, en la iglesia, en cualquier lugar, Señor, que nos ayudes a quitar cualquier estorbo, Señor, cualquier cosa que pueda impedir, Señor, que tu verdad, que tu palabra, Señor, traiga paz a nuestras vidas, Señor, especialmente en estos momentos, Señor, en estas circunstancias, en estos tiempos, Señor, que sabemos que la luz, Señor, va a venir, Señor. Quizás estamos, Señor, pasando por el túnel, Señor, pero un día, Señor, vamos a mirar esa luz admirable, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, este mensaje caiga, Señor, como una semilla en una tierra fértil, Señor, donde a su tiempo dé su fruto, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, por la alabanza, Señor, que va a ser compartida, Señor. Te pedimos que sea, Señor, algo fragante, algo que suba, Señor, delante de ti, Señor. Acéptala, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor, porque tú eres, Señor, el Rey de nuestras vidas. Tú eres nuestra verdad, Señor, y queremos hacernos hacedores de ella, Padre Santo. Gracias por las bendiciones y lo que has hecho en nuestras vidas, y te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios fiel, que aunque nosotros, Señor, fallemos, aunque nosotros, Señor, no seamos fieles, tú permaneces fiel, Señor, y no tenemos, Señor, nada con qué darte las gracias, con qué pagarte, Señor, si todo es tuyo, Señor, hasta nuestras propias vidas, Señor, te pertenecen, Señor. Pero te damos gracias porque has llegado, Señor, a morar en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te damos las gracias. Amén. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4 a 5, dice esto la palabra de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es la palabra de Dios, hermanos, que Jesús es la luz que nos rescató, que nos dio vida. Y no sé cómo están ustedes aquí esta mañana con su familia, pero es una lindo oportunidad para clamar a Dios y pedir, humillarse delante de Él y decir: Señor, envíame tu luz y restaura ese gozo en mi corazón, Señor. Vamos a cantar, vamos a adorar a Dios, exaltar su nombre esta mañana en espíritu y en verdad. Si se quieren también puedes ponerte de pie, vamos a cantar. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Yo quiero ver tu luz brillar
brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, todos oigan que tú eres vida, la esperanza, la gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, vamos a decir, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo, exaltado está. Exaltado está. Señor, es increíble. Gracias, Padre, te adoramos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Alza sus voces, dile a Él, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por enviar esa luz que es Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Nuestra oración es que tú puedes enviar tu luz más y más en nosotros, Señor. Que podemos brillar más, Señor. Gracias por tu luz, Señor. En toda pureza, Señor. En todo tu esplendor, Señor. Tú nos das esa luz, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, iglesia. Es un gran privilegio poder estar delante de la presencia del Señor en este domingo. Es nuestro mensaje número 6 y la verdad pareciera que el tiempo se extiende aún más, siguiendo predicando por este medio, por esta plataforma. Y quiero iniciar mi mensaje en esta mañana con una introducción respecto a la iglesia. Estaba pensando en un pensamiento acerca de la palabra del Señor sobre la iglesia, y el libro o la carta de Judas, versículo 20-21 dice: Iglesia, vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para mí es muy difícil poder estar predicando aquí en la iglesia y no verles. Ha sido difícil, pero creo que las circunstancias que estamos pasando lo ameritan, y tenemos que seguir con nuestra vida y tenemos que seguir compartiendo la palabra del Señor. Yo espero que usted esté en casa y esté cómodo para poder sentarse con su familia a ver la palabra del Señor, a oírla, a recibirla. Y yo espero que en esta mañana usted pueda recibir la palabra del Señor, como siempre les digo aquí en la iglesia y todo el tiempo que comparto, que usted tenga una mente abierta, un corazón dispuesto y una voluntad correcta para recibir la palabra. Permítame hacer una oración y poder entrar en el mensaje de esta mañana. Padre que estás en los cielos y que estás en todo lugar al mismo tiempo, nos acercamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, nos acercamos porque sabemos, Señor, que en ti todas las cosas son posibles. Y creemos, Señor, que tú eres el único que puedes dar el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento para poder, Señor, comprender
compartir y sobre todo, Señor, para poder aplicar tu palabra en nuestro diario vivir. En esta mañana pedimos que tu Santo Espíritu, Padre, sea el vocero, sea el transmisor, sea el que nos pueda, Señor, ayudar en nuestras debilidades, en cómo podemos compartir, qué debemos de decir y cómo debemos de hacerlo, Señor. En esta mañana, Señor, bendice a tu iglesia y, Señor, que, como dice el libro de Judas, que sean edificados sobre la santísima fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como recordarán ustedes, la semana pasada estuvimos viendo capítulo 24 del Evangelio de Lucas y estábamos viendo la historia de estos dos discípulos con camino a Emaús. Y aprendimos algo interesante. Aprendimos que el Señor Jesús se apareció a sus discípulos, se apareció a María, a Juana, a María Magdalena y también apareció a sus discípulos. No se les olvide que estamos haciendo un recuento de los acontecimientos y los sucesos que sucedieron después de la resurrección de Cristo. Quiero que quede esto muy claro. Estamos tratando de enseñar, de recordar, de ver algunos acontecimientos, sucesos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y creo yo que la historia de hace 8 días nos muestra claramente que el Señor Jesús resucitó. Y eso nos enseña en esta mañana. La palabra del Señor nos da una pauta para poder compartir con ustedes otra historia maravillosa en esta mañana que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 24 al 29. Una corta historia que sin lugar a dudas creo yo que es muy conocida por Tomás, que fue el que de alguna manera entre los discípulos no creyó a la resurrección de Cristo, sino que pidió evidencias físicas y materiales de la presencia personalificada del Señor Jesús. Entonces, en esta mañana vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor y quisiera dar pauta para que usted pueda abrir conmigo la palabra del Señor en sus casas y pueda ver que la palabra de Dios es maravillosa. Y yo espero, la verdad, que el Señor le pueda dar a usted esa mente abierta, ese corazón dispuesto y esa actitud correcta para recibirla en esta mañana, y que el Señor realmente pueda plantar su palabra dentro de usted y dentro de mí, porque la necesitamos. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el verso 24 del capítulo 20 de Juan, del Evangelio de Juan. Dice esta historia así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron: pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Verso 26 dice: 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas,
y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quisiera introducir mi mensaje en esta mañana después de haber leído la Escritura de esta manera. Una de las maneras más comunes en nuestro tiempo se fundamenta en ver para creer. Muchas personas tienen esto como fundamento para el desarrollo de su fe. Necesitan ver para poder creerle a Dios. Y a veces tales personas en muchas ocasiones se denominan creyentes, cristianos, pero no pueden creer hasta que todo esto tenga una explicación lógica a sus ojos, a su entendimiento, a su intelecto. Y hay evidencias de lo ocurrido. Si no se puede explicar el proceso, quiere decir que entonces no van a creer. Pero déjeme decirle que la fe va mucho más allá que la lógica y que los procedimientos y que las evidencias y que el entendimiento y que el proceso intelectual, o como usted lo quiera poner. Simplemente creer es avanzar creyendo que Dios es todopoderoso para hacer todo aquello que pedimos y necesitamos si está conforme a su voluntad. Yo quisiera empezar este mensaje de esta manera porque mi título es Ver para creer y creer para ver. Lo voy a repetir otra vez: ver para creer o creer para ver. Yo creo que sin duda Tomás ilustra muy bien el encabezado, el título de mi mensaje en esta mañana. El primer punto que quiero ver en esta mañana es la incredulidad de ver para creer. Pone una barrera para mover el poder de Dios en la vida de todo aquel que es incrédulo. Dios no puede moverse cuando una persona es incrédula a lo que Dios puede hacer. Amén. Es importante ver estas cosas que quiero compartir con ustedes en este pasaje, en esta mañana. Una de las inclinaciones más comunes de las personas es ver para creer. Y yo creo que a veces la iglesia está llena de muchas personas que buscan señales, prodigios para poder ver la presencia de Dios. Y no necesariamente. Si usted se queda conmigo en el mensaje, vamos a ver otra ilustración de las escrituras de otro hombre que solamente creyó, dice la escritura, y le fue dado. Y Dios le dio porque él creyó sin ver. Y lo vamos a ver más adelantito. En el verso 24 del capítulo 20 de Juan, Tomás, uno de los discípulos, sin duda, dice que aun cuando él fue testigo, escuche bien esto, de las obras maravillosas, de los prodigios, de los milagros, aun cuando él resucitó a Lázaro, Tomás estaba presente, de las afirmaciones que hizo el Señor Jesús, de las enseñanzas. Fíjese, y aun cuando
el Señor Jesús fue crucificado y fue sepultado, Tomás estuvo presente, pero no creyó la resurrección. En el verso 24 dice que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez. Tomás, el apóstol, aquí hace una aclaración muy interesante en el verso 25 y dice: y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo, fíjese lo que dice Tomás aquí en el verso 25, a la mitad casi, dice: si no viere yo sus manos, la señal de los clavos que le perforaron sus manos, y metiere su dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creyere. No creeré. Yo pregunto, y este era uno de sus discípulos. Es interesante la duda, las evidencias que Tomás necesitaba tener para creer. Tomás no creyó a sus consiervos, los otros discípulos, sobre la resurrección de Cristo. La fe auténtica de Tomás quería o necesitaba una lógica humana que pudiera entender, que pudiera tocar, que pudiera ver la presencia del Señor Jesús. Tomás, sin duda, tenía una fe auténtica, pero yo a veces digo que obedecía más su intelecto que la fe en el Señor. La fe auténtica no siempre nos arroja evidencias para explicar. Quizás usted ha nacido de nuevo en el Señor y se acuerda del tiempo antiguo, de cómo era usted y dónde está ahora. Y puede mirar en este lapso de tiempo la transformación, no solamente física, sino intelectual, moral y sobre todo espiritual respecto a su vida. Ya no vive, ya no hace, ya no camina, ya no practica las cosas que antes practicaba. Y a veces se le hace difícil de explicarlas, pero solamente hay una explicación. Es cuando la fe verdaderamente es genuina, es verdadera, cuando usted ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesús y su luz le ha alumbrado, su verdad le ha alumbrado. Esto me lleva a mi punto número 2. Dios espera que seamos hombres y mujeres con fe. ¿Con fe para qué? Para creer y para poder ver. Y lo explica muy bien en el verso 26 al 29. Y déjeme darle lo que resta de este pasaje para poderle enseñar el otro personaje que le dije. Tomás comenzó en el verso 26 y dijo aquí algo interesante. Jesús le muestra a Tomás las evidencias de su resurrección en el verso 27 para despejar cualquier duda. Pero en el verso 26 quiero que usted ponga mucha atención y lo dejé por una razón.
Cristo se le aparece a los discípulos cuando estaba Tomás presente, pero hace un remarque la escritura en el capítulo 20, verso 26, algo extraordinario. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, con ellos Tomás, y luego llegó Jesús, sin abrir la puerta. Jesús se apareció en medio de sus discípulos y retó a Tomás. Es extraordinario ver, el Señor Jesús le enseñó a Tomás las evidencias de su resurrección para despejar cualquier duda que Tomás tuviera, porque sin duda no le creía a los discípulos. En el verso 27, si usted mira, y luego dice, cuando después de que se apareció el Señor en el verso 26 y dijo paz a vosotros intermedio, acuérdense de una observación muy específica, muy linda aquí en el verso 26, antes de leer el verso 27. Las puertas de donde estaban los discípulos y Tomás estaban cerradas. El Señor no necesitó llaves, no necesitó que le abrieran la puerta. El Señor se le apareció a sus discípulos en medio. En el verso 27, luego dijo a Tomás, lo retó y le dijo, Tomás, ven, pon aquí tu dedo. ¿Dónde? Y mira mis manos. Y acerca tu mano, dice, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué quiero decir con esto, mi amado hermano? A veces podemos tener la presencia del Señor tan cerca. La tenemos a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, habita en nosotros, camina con nosotros, vive con nosotros. Y a veces somos incrédulos al poder, a la presencia, a las obras de nuestro Dios. En esta mañana el Señor te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, ven y ve las evidencias. Yo vivo, yo existo para siempre. Sin duda, Tomás le saltaron las dudas, no pudo creer a un milagro hasta que no pudo ver las evidencias. Cree que alguien que no cree hasta no ver pueda moverse en una dimensión para que Dios pueda obrar de una manera poderosa. ¿Qué piensa usted? Tomás tuvo un encuentro con el Señor en el verso 28 que derribó sus vidas, que derribó su vida y las fuerzas de incredulidad. Usted lo puede ver. Entonces Tomás, dice en el verso 28, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Yo me imagino que Tomás cayó de rodillas y adoró al Señor. Y pidió perdón por su incredulidad, por no creerle a los discípulos, porque se le había olvidado lo que el maestro, lo que el Señor le había enseñado cuando anduvo con ellos. Necesitamos un encuentro personal con el Señor Jesús que avive nuestra fe en medio de estas circunstancias donde tenemos distancia social en todos los aspectos. Quizá para muchos nos ha caído muy bien el estar distante de la gente, de la iglesia, pero para mí, la verdad, les extraño, hermanos. Extraño no verles, extraño no tenerles aquí en la iglesia, podernos compartir las bendiciones de Dios, pudiendo ver su rostro y pudiendo adorar al Señor juntos.
El Señor está cerca de nosotros. Déjenme compartir con ustedes el tercer punto. Y este es un punto muy interesante y se encuentra en el libro de Romanos capítulo 4. Y quiero hacer una paralela acerca de lo que Tomás hizo en no creer al Señor. Pero Abraham, en el capítulo 4, verso 16 al 21, quiero enseñarle este pequeño testimonio que Abraham dejó para nosotros en las Escrituras. Y Dios lo dejó porque era necesario para ti y para mí. Y escucha bien esto me lleva a mi tercer punto. Abraham es un ejemplo de alguien que cree para poder ver. Yo espero que tú puedas creer en esta mañana para que puedas ver al Señor Jesús. Fíjese, la palabra del Señor en el capítulo 4 de Romanos dice que el Señor le dijo a Abraham estas palabras. Por tanto, estoy leyendo Romanos capítulo 4, verso 16 al 21, ¿ok? Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas generaciones, de muchas gentes, delante de Dios, quien creyendo, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Verso 18, pongan mucha atención. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este es el tercer punto que quiero compartir contigo en esta mañana. El patriarca Abraham es un ejemplo para que creamos y para poder ver. Romanos capítulo 4, verso 16 al 21. Y así rapidito voy a pasar y dice, el patriarca Abraham es un ejemplo que nos dejó el Señor para poder ver que Abraham, el Señor recibió y dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Él no sabía el lugar, él no sabía cuál tierra, solamente obedeció y creyó a Dios y Dios le permitió ver esa tierra y lo llevó a su destino. Abraham creyó que Dios es un Dios que resucitó de entre los muertos y tenía la convicción de fe de la que no le inquietó ni siquiera por un minuto la lógica, los procesos o las evidencias que llevarían a tal suceso. Abraham creyó a la promesa de Dios. Creer en una promesa es creer para poder ver.
También Abraham creyó que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham siguió creyendo aún cuando tenía todas las circunstancias en su contra. Usted lo puede ver en el verso 18. Dice, él creyó, capítulo 4, verso 18 del libro de Romanos, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Así le prometió el Señor. En el verso 19, Abraham no se debilitó en la fe, aun cuando en el cumplimiento de la promesa parecía imposible. Abraham tenía claro que la duda siembra en nuestro corazón la semilla de incredulidad. Es interesante ver que si usted duda, es el principio para que usted sea un incrédulo y no pueda creer a la palabra, a la promesa, a los hechos de Dios. Abraham se fortaleció en su fe. Y no lo digo yo, está en el verso 20. Tampoco dudó Abraham por incredulidad. Y la razón es por la promesa que Dios le había dado, sino que se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios, hermanos. Iglesia, dice la palabra que Abraham se fortaleció en su fe. Abraham glorificó a Dios aun cuando no veía el cumplimiento de la promesa. Oiga, esto sí es fe. Glorificó a Dios aun cuando no veía el cumplimiento de la promesa. Abraham estaba convencido que Dios hace posible lo imposible en el verso 21. Fíjese lo que dice. Plenamente convencido Abraham de que era también Dios poderoso para hacer todas o todo lo que él había prometido. Y quiero darte una conclusión así rápida. Toqué 3 puntos importantes en esta mañana. Y yo quisiera que en esta mañana, si tú realmente necesitas ver para creer, déjame decirte que quizás tú estás en el grupo de Tomás. Pero si tú crees para ver, estás en el grupo de Abraham. Porque Abraham recibió la orden, recibió la promesa. Y creyó. Y tomó acción. Y Dios le dio lo prometido. Por el otro lado, Tomás queda redactado hasta el fin de los siglos. Por los siglos de los siglos, la historia de Tomás se contará, que dudó de la resurrección del Señor. Pero creo yo que esa historia está más para ti y para mí, para no reflejarnos de que nuestra fe, dice el libro de Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y también dice la palabra en el verso 2 del capítulo 11 de Hebreos, dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe.
Pero también dice en el verso 6 del capítulo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Y voy a usar a Abraham como ejemplo, no a Tomás. Voy a usar a Abraham porque Abraham estaba en el Antiguo Testamento sin haber visto al Señor Jesús físicamente como los discípulos, como en este caso como Tomás. Abraham no comió, no durmió, no miró muertos resucitados, leprosos sanados, demonios expulsados. Y Tomás miró muchos prodigios y milagros. Corrijo, Tomás miró la obra de Dios aquí en la tierra en un esplendor que muy pocos tienen la oportunidad. Y déjeme decirle en esta mañana que Abraham creyó, en el verso 18 dice, creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de mucha gente. Y en el verso 19 del capítulo 4 dice, y no se debilitó su fe, sino por el contrario consideraba su cuerpo que estaba como muerto, siendo ya casi de 100 años. Óigame, si alguien Dios ha puesto como ejemplo de las Escrituras para tener fe, es Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde, Señor? A la tierra que yo te mostraré. Vivimos tiempos muy inciertos. El Señor está pronto a venir. Los dos que iban con camino a Emaús no le reconocieron. Lo único que sentían era un fuego que ardía en sus corazones cuando escucharon su palabra. Pero en el momento que se sentaron a la mesa, pudieron ver al Señor Jesús y Él desapareció de sus vistas. En este pasaje Tomás pedía evidencia de poder ver físicamente el cuerpo del Señor para poder creer. Después de 8 días de haber resucitado. ¿Cuál es lo que tú estás pidiendo al Señor para poder creer de todo corazón? Creer a la esperanza que Dios te ha dado. Cielos nuevos, tierra nueva, un cuerpo nuevo. Donde tu fe no se va a debilitar aquí, de este lado del cielo, caminando con el Señor, considerando tu cuerpo, como dice el verso 19 del capítulo 4, considerando tu cuerpo muerto al pecado. Y en el verso 20 tampoco dudó por incredulidad. Yo espero que tú, que recibes la palabra del Señor, iglesia, puedas creer con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, al mensaje del Señor. Y que puedas estar convencido, convencida de que el Señor te ama y que tú perteneces a Él. Por lo tanto, tiene el Señor que tomar el control de tu vida como Señor, que tú puedas estar sujeto, sujeta a su voluntad, para que puedas creer y ver lo que Dios tiene para ti.
palabra es muy clara en esta mañana. Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso el Señor para hacer todo lo que Él había prometido. ¿Tú crees eso? ¿Tú estás totalmente convencido, como Abraham, de que el Señor es todopoderoso para hacer todo lo que Él ha prometido en ti, en mí? Porque de eso se trata. Creer al Señor para poder ver. No ver para creer. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Que el Señor te bendiga, iglesia. Espero que el Señor, como dije en esta mañana, que el Señor esté edificando, y déjame terminar con esto, que el Señor esté edificando tu fe, tu santísima fe, como dice el libro de Judas, y que estés orando en el Espíritu, y para que seas conservado en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, iglesia, que te guarde y que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro. En el nombre de Jesús. Amén.